Muy buenas, amables televidentes. En el conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia del día de hoy cuento con la honorable presencia de la magistrada juez presidente del Tribunal Constitucional chileno, Marisol Peña Torres. En nombre de la Fundación, qué lujo tener a una chilena en el programa de la Fundación, y qué chilena, la presidenta del Tribunal Constitucional, la primera mujer, creo, presidenta, ¿no?, del Constitucional chileno. Efectivamente, en sus 40 años, desde la creación, soy la primera mujer que ejerce la presidencia del Tribunal Constitucional. Pero parece que las mujeres en Chile se las traen. La presidenta del Senado es una mujer, la presidenta de la República es una mujer, y la presidenta del Tribunal Constitucional es otra mujer. ¡Qué lujo, eh! Eso yo creo que da cuenta del importante nivel que ha logrado la mujer chilena, sin lugar a dudas, sobre la base de sus estudios, de su capacidad, pero particularmente su dedicación, porque sabemos que el gran problema que enfrentamos las mujeres frente a la cosa pública es la compatibilidad de todos los roles que como mujeres debemos cumplir. Afortunadamente yo creo que las mujeres chilenas hemos logrado, más allá de que nuestra Constitución garantiza la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, hacer de esto una realidad práctica. Qué bien. Ahora, tenemos que hablar de derecho constitucional, tenemos que hablar de cuál es la lógica de los tribunales constitucionales, pero me llama mucho la atención el caso chileno. Chile se inicia en esta corriente de la creación de los tribunales constitucionales a principios de la década de los 70. ¿Cómo se manejó el tribunal? Porque después vino Pinochet, se rompe el orden institucional chileno. Ha vivido varias etapas el Tribunal Constitucional de Chile. Permítame que le haga un poco de historia, porque su pregunta es muy interesante. Nuestro país, como todos nuestros países de América Latina, durante todo el siglo XIX experimentó esa supremacía infalible del legislador. Es decir, al legislador no se lo podía corregir porque el legislador no se equivocaba. Y si se llegaba a equivocar, el único que podía corregir la equivocación era él mismo, lo que se llamaba el control político. En mi país, ya en la Constitución de 1925, por primera vez se visualiza la necesidad de establecer un sistema de control de constitucionalidad de la ley vigente, es decir, un control posterior de constitucionalidad de la ley, y se lo radica en la Corte Suprema. De tal manera que cualquier persona que en un juicio cualquiera sintiera que le podían aplicar una ley que era contraria a la Constitución, podía plantear el correspondiente recurso de inaplicabilidad ante la Corte Suprema. ¿Qué ocurrió desde el año 25 hasta el año 70? A lo largo de todo ese periodo, la Corte Suprema fue, por decirlo elegantemente, demasiado cauta en el ejercicio de esta acción. Desde luego, eso pasa con la Suprema Corte de Justicia, ¿eh? Porque a fin de cuentas los tribunales constitucionales son órganos especializados, sí, como lo es el derecho constitucional. Ciertamente. Es así, ¿no? Ciertamente. Yo pienso que en el caso de la Corte Suprema, desde luego influyó que los jueces de la Corte Suprema de aquel entonces no tenían la preparación constitucional, pero además, para ser justa, estaban todavía tremendamente influidos por esta tesis de la infalibilidad de la obra legislativa. Por lo tanto, ellos, a través del recurso de inaplicabilidad, se negaron sistemáticamente a conocer los temas de inconstitucionalidad de forma. Esto es, cuando el constituyente yerra en alguno de los trámites de formación de la ley. Entonces, en la medida que fueron podando el recurso de inaplicabilidad, esta gran herramienta de defensa de la supremacía de la Constitución se fue reduciendo y minimizando en su importancia. Eso hizo que más o menos desde la década de los 60, desde la academia, tal como sucede, como en el caso de ustedes que se preocupan de la investigación constitucional, empiezan a surgir voces en mi país que plantean la necesidad de crear un órgano especializado, porque ya la tesis kelseniana, con la creación de tribunales especializados, se había sentado fuertemente en Europa, de tomar esa tesis y crear en Chile un tribunal especializado. ¿Pero para qué? Fundamentalmente para resolver el mayor problema constitucional que se avisoraba por esos tiempos, hacia la década de los 70, que eran los conflictos entre el poder ejecutivo y el legislativo. Conflictos que verdaderamente carecían de un árbitro al más alto nivel y despolitizado
que pudiera zanjarlos conforme a la Constitución. Y esa fue la razón por la cual el Tribunal Constitucional se crea en Chile por la reforma constitucional del año 70, integrado por 5 miembros, y empieza a funcionar en el año 71, obviamente solo hasta noviembre del 73, cuando entran en receso las instituciones democráticas, no solo el Congreso, sino también el Tribunal Constitucional, producto del pronunciamiento militar. Y después de la caída de vuelta a un régimen democrático, yo diría que esa sería la tercera etapa del tribunal también. Exactamente, nos faltaría la segunda etapa, porque en rigor el tribunal estuvo en receso entre el año 1973 y 1981. Algo que hay que reconocerle, me parece a mí, al gobierno militar, es que cuando posibilitó que entrara en vigencia la Constitución que todavía nos rige, la del año 80, venía en ella un capítulo séptimo, el Tribunal Constitucional repuesto en la institucionalidad chilena, y en las disposiciones transitorias no se consignó que su vigencia iba a ser postergada. En otras palabras, cuando entra en vigencia la Constitución del 80, que es el 11 de marzo del año 81, entra en vigencia con un Tribunal Constitucional repuesto, reforzado, porque esta vez ya no tenía 5 miembros, sino que 7, y al cual se le pone fuerte énfasis, diría yo, en la atribución de control preventivo de la constitucionalidad de la ley, siguiendo muy de cerca el modelo francés. Claro. Ahora, muchas veces el Congreso o los congresos no se sienten invadidos cuando un tribunal constitucional, desde esa visión preventiva, analiza lo que ellos como Congreso deben de aprobar. Yo diría que la llamada objeción democrática al funcionamiento de los tribunales constitucionales, o lo que se ha llamado el combate contra esta institución contramayoritaria que vendría siendo el Tribunal Constitucional, está radicada en eso. ¿Quiénes son los que integran el Tribunal Constitucional para dejar sin efecto las decisiones del legislador democrático originado en la elección popular? Esa es la gran crítica que se hace a los tribunales constitucionales. Ahora, en lo que respecta al control preventivo, es importante señalar que la presidenta Michelle Bachelet, que acaba de asumir hace 2 días los destinos de nuestro país, tiene contemplado en su programa la eliminación del control preventivo que hoy día ejerce el Tribunal Constitucional. Frente a ello, ya hemos señalado en algunas entrevistas, cuando nos han preguntado, que nuestro concepto yo sería lamentable, porque lejos de que el control preventivo le enmienda la plana al legislador, hay que verlo bajo otra perspectiva. El control preventivo lo que hace es darle una garantía al legislador y a la ciudadanía completa de que una ley que ingresa al ordenamiento jurídico ingresa con una patente de constitucionalidad. Es decir, con la certeza absoluta de que esa ley difícilmente pudiera en su aplicación adolecer de algún aspecto que vulnerara la Carta Fundamental. Yo le hago la pregunta, magistrada, porque ciertamente ese debate se dio en la reforma constitucional del 2010 y solamente se pudo lograr en cuanto a lo que tiene que ver con esa visión preventiva, lo que tiene que ver con los tratados. Pero nuestros constituyentes, que son nuestros legisladores, no quisieron ceder y no fue posible tener esa visión preventiva de una eventual ley como existe en Chile y como muy bien dice usted que existe en Francia. Ahora, Kelsen nunca se imaginó cómo iban a evolucionar los tribunales constitucionales. Esa es la realidad. No hay duda de que la parte conflictiva de la justicia es la justicia constitucional. Hay que ver el impacto que tienen sus decisiones. ¿Es siempre así? ¿Generan controversia las decisiones del Tribunal Constitucional? Siempre generan controversia. Ahora, ya que usted menciona a Kelsen, a mí me parece, y cada vez me convenzo más, que Kelsen fue un gran visionario, porque lejos de estar pensando en enmendarle la plana al legislador, como podría ser a lo mejor el pensamiento francés más tradicional, aquel representado por la clásica frase de Montesquieu, el juez debe ser solo la boca que pronuncia las palabras de la ley. Kelsen dice en la garantía jurisdiccional de la Constitución, pensemos más bien en un sistema en el cual haya controles recíprocos y haya un balance respecto a la obra que realice el legislador. Luego, si volviéramos la mirada a Kelsen, en mi concepto,
en forma justa y objetiva, tendríamos que reconocer que Kelsen estaba aportando un elemento que es clave para el funcionamiento de cualquier Estado de Derecho, y es que todo órgano del Estado debe ser controlado de alguna manera. Claro. Incluso el legislador, que reitero, ya nadie creo que comparte la tesis rusoniana hoy día de que es totalmente infalible en sus decisiones. No, sin lugar a dudas, pero la verdad es que cuando Kelsen diseña estas instituciones, inclusive fueron denominadas con el apelativo de el legislador negativo. Claro. Pero hemos visto cómo han venido evolucionando los tribunales constitucionales y cómo inclusive han aportado a todo lo que tiene que ver con eventuales diseños de políticas públicas. ¿Cuál ha sido el rol que el Tribunal Constitucional chileno ha jugado en esa dirección? A ver, yo diría que antes de llegar a las políticas públicas hay que pensar un poco en lo que es la democracia. Hoy día el constitucionalismo norteamericano nos aporta una perspectiva que yo comparto plenamente, y es que los tribunales constitucionales tenemos y jugamos un rol importantísimo en la consolidación y fortalecimiento de nuestras democracias. Estoy totalmente de acuerdo. Democracias que no son solamente formales, es decir, que no solamente se definen por tener mecanismos que contemplan el sufragio popular, sino democracias sustanciales donde los valores que tienen que ver ya no solo con la libertad, sino que también con la igualdad, con la activa participación de un ciudadano empoderado, son los que hacen verdaderamente un concepto de democracia real. Entonces, me parece que lo primero que hay que tener presente es que los tribunales constitucionales juegan ese rol. Por lo tanto, en Chile, particularmente el Tribunal Constitucional que llamamos de la segunda etapa, el que se repone en el año 81 con la vigencia de la Constitución y que dura con esas características hasta la reforma constitucional del año 2005, jugó en los primeros años del 80 un papel muy importante en la consolidación de ese régimen democrático que se iba gestando lentamente, a pesar de que aún vivíamos bajo el gobierno militar. ¿Cómo me dirá usted? Por ejemplo, con la sentencia Rol 33, que significó o permitió que el Tribunal Calificador de Elecciones pudiera operar antes de lo que preveían las disposiciones transitorias para calificar el plebiscito de reforma constitucional del año 89. Por ejemplo, cuando controló la ley orgánica de los estados de excepción y le dijo al legislador, cuidado, no es lo mismo suspender o restringir un derecho fundamental. Hay una diferencia sustancial y la autoridad puede aplicar un estado de excepción, pero con los derechos fundamentales tiene que ser muy prudente. Le pongo solamente estos dos ejemplos para graficarle cómo hemos jugado en esa etapa un rol importantísimo en lo que es propiamente la consolidación de la democracia. En los últimos años, me refiero a la tercera etapa a partir del año 2006, ya con la reforma del 2005 caminando, hemos sido instados, diría yo, invitados a comprometernos con las políticas públicas, pero en el caso de mi país, el Tribunal Constitucional ha tenido un rol que ha sido bastante prudente. Nosotros tenemos la convicción de que el diseño, la definición de las políticas públicas y su implementación es fundamentalmente responsabilidad de los colegisladores, de los ejecutivos y de los legislativos. Lo que sucede es que cuando estamos llamados a pronunciarnos particularmente sobre derechos sociales que están tan vinculados a las políticas públicas, hablamos de la fuerza normativa directa de la Constitución. Decimos que no puede existir un derecho garantizado en la Constitución que esté escrito simplemente como una mera hoja de papel, como decía Lasalle. Entonces, ¿qué vamos haciendo? Vamos orientando de alguna manera las políticas públicas desde los principios y valores que establece la Constitución. Y en ese sentido, me parece a mí que evidentemente hemos ido más allá del rol exclusivamente de legisladores negativos, porque el modelo de la sentencia interpretativa, aquella que dice es constitucional, pero en el entendido que, o de la sentencia exhortativa que invita al legislador a considerar la perspectiva constitucional, pensamos que puede ser una gran influencia en lo que son las políticas públicas de nuestros países. Yo le hago la pregunta, magistrado, porque la verdad es que Chile es uno de los mejores ejemplos en América Latina en todo. Muchas gracias. Es así, es así. Desde el punto de vista de la formación académica de quienes son chilenos y viven en Chile, desde el punto de vista de los niveles de institucionalidad
que ustedes han logrado y sobre todo en todo lo que tiene que ver con el diseño de políticas sociales, que no hay duda que el Tribunal Constitucional chileno ha jugado un rol y por eso le hacía la pregunta, porque es importante que nosotros que nos iniciamos por estos predios le demos una mirada al Tribunal Constitucional chileno. Ahora, América Latina es un continente pobre, esa es la verdad. Muy rico, pero lleno de gente pobre. Y muchas veces nuestras constituciones establecen una serie de principios y de derechos que cuando vamos a la práctica, muchas veces se nos hace muy difícil. Por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la educación. Y hablo de la salud porque ahí es donde confluye la miseria con el dolor en nuestros pueblos. No es fácil. No es fácil cuando, por ejemplo, un tribunal constitucional trata de, queriendo cooperar en todo el proceso, establece algunas decisiones que van en esa dirección. Y ahí va la pregunta. ¿Qué mecanismo ha logrado el Tribunal Constitucional chileno para que sus decisiones se puedan ejecutar? Ay, me hace una pregunta verdaderamente... Yo sé que es compleja, pero... Es que más que compleja, es una pregunta que a mí me duele muy personalmente como presidenta del Tribunal Constitucional de Chile, y le voy a explicar por qué. Porque naturalmente uno conoce el derecho comparado y tiene la obligación de interiorizarse de las legislaciones orgánicas que rigen a magistraturas hermanas. Y yo veo, por ejemplo, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional Español o en el Código Procesal Constitucional del Perú, que las sentencias del Tribunal Constitucional tienen fuerza obligatoria. Así es. En mi país, cuando se discutió la modificación a la ley orgánica de nuestro tribunal, con posterioridad a la reforma del 2005, venía en el proyecto una norma similar y fue eliminada en la Cámara de Diputados. Usted me preguntará por qué. ¿Cuál fue la razón de los diputados para eliminar una norma que parece obvia? La razón de los congresistas, diputados en mi país, fue por la obviedad de la norma. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que en mi país las decisiones del Tribunal Constitucional, en rigor, estoy hablando desde el punto de vista de los hechos, no desde el punto de vista normativo, ha quedado entregada a la buena voluntad de los demás órganos del Estado. Frente a ello, ¿qué aspiramos nosotros? Lo ideal sería un cambio normativo, pero como sabemos que los congresos, usted me lo ha explicado muy bien en el caso de República Dominicana, se resisten a este tipo de cambios que suponen entregarle mayor poder a esto que fue llamado el poder neutro. Son los órganos más conservadores del Estado. Para que vea. Bueno, como sabemos que los poderes legislativos o constituyentes derivados se resisten a este tipo de modificaciones, nuestra perspectiva, y así lo hemos explicado muchas veces, sobre todo a los jueces ordinarios, es que la fuerza de nuestras decisiones radique en la convicción que emana de la sentencia. Dicha en otras palabras, el perfeccionamiento creciente del razonamiento que contiene la sentencia y que decanta en la decisión. Dicho de otra manera, la unión inescindible entre la ratio decidente y la decisión sea tan potente que sea inevitable de cara incluso a la ciudadanía que hoy día nos hace accountability a todos los órganos del Estado cumplir la decisión del Tribunal Constitucional. Ahora usted me va a decir, pero eso es casi una utopía. Efectivamente, porque vivimos en países que no son solamente pobres, sino que son apegados a la norma escrita. Así Pareciera es. que en nuestros países lo que no está escrito en la norma no puede cumplirse, ni siquiera habría que planteárselo. Pues nosotros con esta carencia, con este defecto, si usted quiere, normativo, hemos tratado de convencer, de lograr que las decisiones del Tribunal Constitucional se cumplan un poco como lo que hemos escuchado siempre del Tribunal Alemán, y que usted lo conoce muy bien, por el prestigio de que goza el tribunal y por la fuerza de sus decisiones. Esa es una realidad y a mí me consta. Y también por los niveles de institucionalidad que vive Chile. Esa es la realidad. Es increíble el caso chileno y uno se emociona hablando de Chile porque cualquier país de América Latina quisiera tener los niveles de institucionalidad que tienen ustedes.
era lógico que Chile en el 1970 apostara a un tribunal constitucional. Porque ya en esa misma década, a principio, vía elecciones, eligió un gobierno de izquierda. Era el primer país de América Latina. Es decir, que Chile fue más allá de la distancia en todo lo que era ese desarrollo político. Exactamente. Sin lugar a dudas. Qué bueno que vuelve y remonta 20 años después. Es increíble cómo lo remonta. Pero quiero hacerle otra pregunta. Y solamente se la haría a la presidenta de un tribunal constitucional con los niveles de institucionalidad que tiene su país. La parte política, y eso lo reconoce todo el mundo, de la justicia es la justicia constitucional. Esa es la realidad. Los tribunales constitucionales son órganos políticos. ¿Cómo incide la política en un tribunal constitucional? A ver, yo creo que decir que la política no incide, me refiero a la política contingente, porque todos somos seres políticos de alguna manera, estamos hablando de la política contingente. Decir que no incide en la actividad del Tribunal Constitucional sería una falacia y sería no decir la verdad. Aparte de que no es verdad. Por eso digo, sería no decir la verdad. Ahora, ¿cómo incide? Y me voy a referir específicamente al caso de mi país, porque en eso Peter Havel, el gran constitucionalista alemán, tiene razón cuando dice la Constitución es la cultura de cada pueblo reflejada en la Carta Fundamental. ¿Cómo opera esto en el Tribunal Constitucional chileno? En nuestro caso, los 10 ministros, así se denominan nuestros magistrados, somos designados por los 3 principales órganos del Estado, 3 por el presidente de la República, 3 por la Corte Suprema y los otros 4 restantes, 2 por el Senado y otros 2 por la Cámara de Diputados ratificado por el Senado. ¿Hay un contrapeso? Efectivamente. ¿Hay un contrapeso? Ahí hay un primer elemento muy interesante porque al menos tenemos un órgano que es la Corte Suprema, que se supone que es un órgano más bien técnico, jueces que no van a decidir candidatos políticamente, mientras que los otros órganos, Presidente de la República y Congreso Nacional, decidirán, ¿verdad?, por candidatos que tengan afinidades o que representen las fuerzas mayoritarias. Ahora, ¿qué ha ocurrido en el último tiempo, particularmente al interior del tribunal? Y a mí me produce mucho orgullo decirlo. Evidentemente, integramos el tribunal chileno hoy día personas que tenemos visiones muy distintas frente a la vida contingente. Sin embargo, tenemos gran votación cruzada. ¿A qué le llamo votación cruzada? Que nuestras decisiones están marcadas fundamentalmente por la forma como entendemos la Constitución, de forma tal que si usted explora con detalle las sentencias, sobre todo del año 2006 en adelante, se va a dar cuenta que en una sentencia, en lo que es la mayoría o en un voto particular, concurre una persona que podría ser afín al mundo de la izquierda con alguien que podría ser afín al mundo más conservador. Pero eso es fantástico. Por eso me enorgullezco porque mucho confluyen las ideologías. Porque más allá de nuestras posiciones coyunturales que las tenemos, hemos sido capaces de ir construyendo un consenso en torno a lo que es la interpretación de la Constitución. Fíjese que lo que más nos ha costado, en consecuencia, en mi concepto al interior del tribunal, no es superar las distintas visiones que cada uno de nosotros tenemos como personas frente a lo contingente. Lo que más nos ha costado es superar las visiones que tenemos frente al constitucionalismo. Claro, ¿Por qué? claro. Porque unos somos más abiertos al derecho internacional, otros son todavía mucho más partidarios de la defensa de la soberanía. Unos son más cautos en el avance frente a los derechos sociales, otros somos tal vez un poco más audaces, como se caratula la Corte Constitucional de Colombia en ese sentido. Eso nos ha costado más en lo que es la conjugación de los consensos, pero nos preciamos de ser un tribunal en el cual la política en verdad ocupa un segundo plano frente a lo que es la actividad jurisdiccional del día a día. Qué bien. Ahora, usted habló de los Estados Unidos, de su Tribunal Constitucional, que es la Suprema Corte, que dicho sea de paso viene dando sentencias y decisiones interesantes. Me está gustando la versión norteamericana, honestamente hablando, sí, y en honor a la verdad. Sí. Pero cuando uno habla de neoconstitucionalismo, evidentemente que hay que hablar de los alemanes. De los italianos. Definitivamente que sí. De los americanos y de los iberoamericanos también. Sí. ¿Con cuál usted más se identifica? Porque usted tiene una visión internacionalista.
Yo soy profesora de Derecho Constitucional y de Derecho Internacional A mí me Público. consta, es de lo que yo soy profesor aquí. Entonces, conjugo más bien las dos tendencias y me parece, ojalá que usted coincida conmigo, que no está lejos el momento en que en nuestras facultades de Derecho se va a enseñar Derecho Público, No, con la versión nacional e internacional conjuntamente. ya se comienza, ¿verdad? Ya se comienza. ¿Cuál le llama más la atención? ¿Los alemanes, los italianos, los iberoamericanos o los americanos? En cuanto a esa visión de vanguardia del derecho constitucional. Fíjese que si usted me pregunta hoy día, y esto es una pregunta, entiendo, naturalmente personal, a mí me gusta mucho la línea que ha adoptado el Consejo Constitucional francés. La encuentro una línea más equilibrada y todavía más prudente. ¿No es muy conservadora? No, no es muy conservadora porque acaban de instituir hace poco la cuestión prioritaria de constitucionalidad, ¿verdad? O sea, están dando una posibilidad... Magistrada, usted no es tan fiera como la pintan, es más fiera de lo que la pintan. Es ¿Eso increíble. es bueno o malo? Eso es muy bueno. ¿En serio? Es muy bueno. Pero quiero explicarle por qué no soy necesariamente conservadora. Cuando me refiero a que admiro mucho la jurisprudencia del Consejo Constitucional francés, admiro particularmente la postura que ha tenido el Consejo Constitucional frente al proceso de integración europea, marcando líneas de equilibrio entre lo que es la apertura hacia la integración y la defensa de la soberanía, que a mi juicio es el gran problema del constitucionalismo global. Creo que ha sido además un tribunal extraordinariamente protector de derechos fundamentales, Sí, eso es verdad, respetando al mismo tiempo el rol del legislador democrático. Eso es verdad. ¿Qué es lo que no me gusta del neoconstitucionalismo? Esa invitación que a veces me suena como una suerte de cheque en blanco a reemplazar el gobierno del legislador por el gobierno de los jueces. Yo no creo en los extremos. Yo no pienso que haya que dar vuelta el péndulo. Totalmente de acuerdo. Y decir que porque el legislador ha tenido problemas en todas las democracias representativas de nuestros países, debamos volcar la mirada entonces hacia estas otras personas que han llegado a la judicatura porque tienen más que una visión política, una visión de justicia. Claro. Pero de la justicia en el caso concreto. Claro. En consecuencia, pedirle al juez que tome decisiones de generalidad, cuando la mirada del juez está dirigida a la particularidad del proceso que está conociendo, es cambiarle la óptica. Y eso es lo que a mí me preocupa concretamente el neoconstitucionalismo, admirando mucho la doctrina norteamericana actual, la doctrina italiana actual. Tengo mis recelos. Qué bien, bueno, eso es el derecho constitucional, es donde confluyen las ideologías y qué bueno que sea así. Vamos a hacer una pausa y de inmediato volvemos con nuestra excelentísima invitada. Magistrada, los tribunales constitucionales se han convertido en tribunales ciudadanos. Esa es la realidad. Y cuando uno analiza los componentes de la democracia, la visión moderna, y en eso la verdad es que desde el punto de vista de lo que le ha sido la práctica en Chile, ustedes nos pueden dar cátedras sobre eso. Ya la democracia no se construye sobre la base del ejercicio de la política, sino también que uno de sus componentes es el que tiene que ver con la participación de la ciudadanía en los procesos de construcción de políticas públicas, en fin. ¿Cómo conectan los tribunales constitucionales con la ciudadanía? ¿O cómo el ciudadano conecta con el Tribunal Constitucional? Bueno, esta que me formule es una invitación muy tentadora para mí. Voy a tratar de ser sintética porque me entusiasma mucho el tema por lo siguiente. Nuestro Tribunal Constitucional hace tiempo está consciente, particularmente en los procesos de inconstitucionalidad de la ley, cuando se trata de expulsar una ley del ordenamiento jurídico porque definitivamente no hay ninguna forma de compatibilizarla con la Constitución.
Digo que estamos conscientes que una de las cosas fundamentales que hay que medir en la sentencia es el efecto que va a producir la desaparición de la norma del ordenamiento. Y esos efectos son más que efectos normativos, es más que la derogación de la norma, son efectos que muchas veces tienen que ver con que queda un espacio sin rellenar respecto a una política social, claro, o queda a lo mejor una materia sin el órgano competente que la ejerza. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros ya desde hace unos 5 años a la fecha? Hemos diseñado lo que se denomina las audiencias públicas en los procesos de inconstitucionalidad de la ley. ¡Qué bien! ¿Qué significa eso? Significa que antes de proceder a la vista de la causa, con quienes son partes en el proceso, y esto es importante que el público lo sepa, los profesores de Derecho Procesal estarían escandalizados con lo que estoy diciendo, porque para ellos solo puede intervenir en un proceso judicial quien tiene la calidad de parte, como demandante o como demandado, claro, o como claro, un claro, tercero, claro, ¿verdad? Claro. O a lo más como un amicus curiae al cual el tribunal lo invita claro. a opinar. Pues nosotros hemos innovado en eso, y con estas audiencias públicas de inconstitucionalidad invitamos, digo, antes de la vista formal de la causa, donde las partes pueden expresarse oralmente a través de sus abogados, a cualquier persona o institución de la sociedad civil que crea que pueda aportarle algo al tribunal en relación con el tema que tiene que decidir. Y quiero poner el ejemplo de lo que ocurrió en enero del año pasado con una modificación muy importante a la ley de pesca. No les extrañará si les digo que mi país es un país pesquero, porque esa larga franja que ustedes ven en América del Sur tiene una costa impresionante y vivimos en medida importante el recurso pesquero. Pues bien, se estaba tratando de cambiar la forma a través de la cual la legislación permite el acceso a las cuotas de pesca. Y entonces ese proceso, que era un proceso precisamente de inconstitucionalidad, de efectos generales, recibió o tuvo esa invitación a los sectores de la sociedad civil. ¿Y a quién tuvimos? A pescadores artesanales, a comunidades indígenas, por ejemplo, de la isla de Pascua. ¿A los actores? Que han vivido inveteradamente de esa actividad. Y ustedes se preguntarán, ¿y qué importancia tiene? Es que resulta que para una comunidad indígena, que toda su vida lo único que ha hecho es vivir de la pesca, porque desde que fabrica sus redes y procesa la pesca que la pesca es un derecho fundamental. Entonces, ¿qué pasa si es que no tienen acceso a las cuotas? Pues el Estado tendría que hacer lo que los economistas denominan la reconversión de la mano de obra productiva. Tendría que enseñarla a vivir de otra cosa porque ya la fuente de vida les cambió. ¿Cómo no va a ser importante ponderar ese tipo de elementos cuando uno va a declarar la inconstitucionalidad de una norma que puede producir ese tipo de efectos? Así que estamos muy orgullosos de haber incorporado en Chile este proceso de audiencia que creemos es una forma, como bien planteamos, de incorporar esa nueva visión de la democracia, esa nueva situación de un ciudadano que hoy día está empoderado y que no quiere limitarse a ir a depositar un sufragio cada 4 años, cada 2 años o cuando lo convoquen. Qué bien. Ahora, los tribunales constitucionales muchas veces tienen que garantizar los derechos de las minorías, que generan muchas controversias, no solamente en América Latina, sino también en Norteamérica, yo diría que en todos los países del mundo. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema del aborto, todo lo que tiene que ver con el derecho de los homosexuales, en fin. ¿Se ha pronunciado el Tribunal Constitucional chileno en esos aspectos? Sí, tenemos, como todos yo creo los tribunales que nos han precedido y seguramente el Tribunal Dominicano más nuevo va para allá también. Definitivamente que sí. Siempre nos llegan este tipo de cosas. Nosotros tenemos al menos 2 pronunciamientos en estas materias. El primero, en el año 2007, se nos pidió la declaración de inconstitucionalidad de un decreto expedido por el gobierno de la presidenta Bachelet, precisamente en su primer mandato, que autorizaba la distribución gratuita de la píldora del día después a todas las niñas mayores de 14 años que concurrieran a los consultorios de la red pública de salud. Por lo tanto, allí hubo un requerimiento de personas que sostenían que había que parar esa distribución precisamente porque la píldora del día después podía tener efectos abortivos. Fue el primer pronunciamiento de esta naturaleza donde el tribunal lo que hizo fue acoger el requerimiento sosteniendo que
si la propia ciencia médica, esa fue nuestra constatación, al menos lo hicimos en el caso del proceso chileno, no ha llegado a un acuerdo acerca de en qué momento este tipo de fármacos pueden producir la interrupción de la vida, si es del momento de la anidación, si es desde el mismo momento de la fecundación, el rol que le cabe al juez constitucional es ante la duda abstente. Esto es, si existe la duda científica, debe promoverse una interpretación que favorezca en la mejor forma posible los derechos fundamentales, en este caso el del que está por nacer. Ese fue un primer pronunciamiento en ese sentido del año 2007, que entiendo ha sido citado en Argentina y también fue considerado posteriormente por el Tribunal peruano. Y el otro pronunciamiento se produjo en el año 2010, donde se nos pidió declarar la inaplicabilidad para un caso concreto de la norma del Código Civil que define el matrimonio, como se hace normalmente en todos nuestros países, como la unión entre un hombre y una mujer. ¿Y por qué se había dado esto? Porque existían 3 parejas de homosexuales, varones, que no podían registrar su matrimonio celebrado afuera o bien no podían casarse en Chile precisamente porque el oficial del registro civil se los impedía al tenor de la declaración sobre lo que es el matrimonio. En esta materia el tribunal tuvo una declaración bastante escueta, la sentencia tiene muchos votos particulares, pero la esencia de la declaración es que la Constitución no consagra una determinada forma de matrimonio, no consagra. No es como España, que define el matrimonio entre un hombre y una mujer o de un hombre con una mujer. El caso nuestro también. Nuestra Constitución no dice nada de eso, lo único que dice la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, pero no hay alusión al matrimonio. Luego, la constatación fue que si la Constitución no tiene una referencia especial, es el legislador el llamado a establecer la modalidad de matrimonio y que en consecuencia, mientras no existieran los cambios legislativos, bueno, estaba bien aplicada, digamos, la forma como se había procedido, pero que el legislador tenía, como quien dice, abierto el camino, no es que fuera una invitación, pero sí tenía la responsabilidad de ir asumiendo lo que ha sido la evolución de la sociedad, si es que ella efectivamente se ha producido. La verdad es que muchas veces por esas lagunas que existen en nuestras legislaciones, en nuestras constituciones, y muchas veces, como son temas que generan mucho debate y el Congreso no lo quiere definir, le toca entonces a los tribunales constitucionales tener que fijar posición y muchas veces eso genera una serie de conflictos, claro, que eso es impresionante. Es verdad. Ahora, magistrada, un tema interesante, sobre todo en Iberoamérica, es todo lo que tiene que ver con el tema electoral. Por ejemplo, los partidos políticos aparecen por primera vez en la República Dominicana, en nuestra Constitución, en la del 2010. Y en la Constitución, inclusive, se establecen los principios sobre los cuales se sustentan los partidos políticos como institución o herramienta a través de las cuales se desarrolla y se sustenta la democracia. En Alemania, cuando uno analiza algunas de sus decisiones, uno se encuentra con que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en 4 ocasiones precisamente contra partidos políticos que violan esos principios, el de la transparencia, el de respeto a la democracia interna, a lo interno de los partidos políticos, en fin. Nosotros no tenemos una ley de partidos políticos todavía. El Tribunal Constitucional chileno, en esa materia, ¿se ha tenido que pronunciar? Sí. Es un tema controversial, ¿eh? Sí, a ver, en primer lugar debiera decir, porque sé que ustedes entrevistan a personas que pertenecen a distintos sistemas jurídicos y que por ende representan competencias diferentes. Nuestro tribunal no es tribunal electoral a la vez, como sucede en varios otros países. Con todo, tenemos competencias que tocan el tema electoral y de los partidos políticos. Yo diría que la competencia más compleja es muy parecida a la que existe en Alemania. Podemos nosotros declarar la inconstitucionalidad de grupos, organizaciones o movimientos, no se habla de partidos políticos, que promuevan valores o formas de actividad política que vayan contra la democracia en general. Y eso en el último tiempo ha motivado solamente un pronunciamiento que tuvo que ver con el intento de proscribir la actividad de un pseudo partido nazi
y que no prosperó simplemente porque son casos desde el punto de vista constitucional donde la sentencia estimatoria tiene que estar constituida sobre la base de una prueba muy contundente. Y en ese proceso en particular no se logró acreditar que el supuesto partido nazi adoptara la violencia como método de acción política, que quisiera sustituir la forma democrática de gobierno. Era simplemente gente que se vestía como nazi, que tenía fotos en sus sedes, en fin, de algunos líderes nazis, pero eso no es suficiente para ponerlos al margen de la Constitución. Así lo estimó el Tribunal Constitucional. Pero lo otro que me parece más interesante tuvo relación con las primarias. Hace unos años atrás se le pidió al Tribunal Constitucional chileno pronunciarse acerca de la posibilidad de realizar primarias al interior de los partidos políticos, porque se veía justamente a raíz de los problemas de democracia interna que usted me menciona, que las élites de los partidos políticos solían imponer a los candidatos. Eso es increíble. Y entonces se quiso promover las primarias Claro. a partir de las bases. Bueno, y en esa oportunidad, esto se quiso hacer por ley, el tribunal declaró inconstitucional esa ley porque el artículo 15 de nuestra Constitución dice solo se puede convocar a votación popular para aquellas elecciones expresamente previstas en la Constitución. Y este no era el caso. Claro, claro. Pero el pronunciamiento del Tribunal Constitucional motivó una reforma constitucional. Luego, estos candidatos que se midieron, la última vez tuvimos, no sé si ustedes lo saben, 9 candidatos a la presidencia. Sí, claro, claro. En primera instancia. La mayoría de ellos fueron definidos por primarias de partidos políticos que hoy se pueden hacer porque están constitucionalmente reguladas, y eso fue porque el Tribunal Constitucional abrió los ojos a la sociedad chilena en el sentido, bueno, aquí hay una manera de aplicar la democracia interna, pero regulémosla constitucionalmente. Qué bien. Ahora, tenemos que seguir con la política, porque es ahí lo que se vive a lo interno de un tribunal Por constitucional. algo algunos definen a la política como agonía, ¿verdad? La faz agonal de la política, la lucha es que es que se conflictiva. da al interior de la sociedad. Muy conflictiva. Sí. Generalmente las decisiones de los tribunales constitucionales, están para controlar el poder, cuando obviamente el poder se sale de todo lo que es el diseño institucional desde la Constitución. Pero a nadie le gusta que lo sometan al orden, por la razón que sea. ¿Cómo convive el Tribunal Constitucional chileno con el Ejecutivo, con el Legislativo, en fin, con las instituciones a las cuales tiene que someter al orden? ¿Cómo se da esa relación? Bueno, cuando usted apelaba a la fuerza y la institucionalidad que tenemos en Chile, la pregunta que usted me hace me permite demostrar que eso es así, por lo siguiente. En primer lugar, con el Poder Judicial, y quisiera partir al revés de la pregunta, porque es muy frecuente en países que tienen tribunales constitucionales especializados que los conflictos con el Tribunal Supremo sean diarios. Es increíble. Y nosotros en realidad hemos logrado una muy buena convivencia con el Poder Judicial sobre la base de, diría yo, delimitar claramente las competencias. Ellos mantienen los tribunales ordinarios en mi país lo que es el amparo de derechos fundamentales, a través básicamente de la acción de protección o amparo, como ustedes la llaman, y a través de una serie de acciones que tienen de carácter legal. Pero nosotros somos básicamente el supremo intérprete de la Constitución. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que cuando nosotros tenemos que decidir un tema constitucional, lo decidimos como lo decidía Schmitt. ¿En qué sentido? Nosotros decidimos si la norma que se nos está sometiendo es o no contraria a la Constitución. Luego, los hechos de la causa para nosotros tienen segunda importancia. Y eso lo hemos destacado en forma muy especial, porque creemos que la decisión respecto de la bondad o no de las pretensiones de la gestión pendiente es de resorte del Poder Judicial. Por lo tanto, hemos actuado con una verdadera deferencia razonada hacia el juez de fondo, y eso ha hecho que ellos se dediquen a subsumir hechos en la norma y nosotros más bien a hacer solamente contrastes normativos. Enseguida, con el Poder Legislativo.
Con el Poder Legislativo hemos aplicado la tesis norteamericana de la deferencia razonada, es decir, hemos sido prudentes en no declarar la inconstitucionalidad cuando podemos usar la sentencia interpretativa. Oye, qué bien. Es decir, en lugar de decirle derechamente usted se equivocó, nosotros le decimos es constitucional en el entendido que. Y eso ha generado una suerte de equilibrio que yo no le voy a decir que entusiasma 100% al legislativo, pero al menos lo hace... Pero que ha ido madurando. Efectivamente, lo hace tener una relación efectivamente madura y de equilibrio con el Tribunal Constitucional. Y por último, con el Poder Ejecutivo, bueno, yo debo reconocer que a lo largo de las distintas administraciones al Poder Ejecutivo no le han gustado algunas de nuestras decisiones, independientemente del color del gobierno de turno, pero han sido tremendamente respetuosos porque entienden que el Tribunal Constitucional es esa especie de luz que está anunciando, esto es lo que está exigiendo la Constitución. Y por eso más bien en mi país llega hoy día una nueva presidenta de la República que dice hay que cambiar ciertos aspectos de la Constitución porque incluso el Tribunal Constitucional está aplicando aspectos que ya no se condicen con la evolución de la sociedad chilena. ¿Y cómo miramos nosotros eso? Con profundo respeto, porque la decisión constituyente no es del Tribunal Constitucional, es de la sociedad chilena. Claro. El programa se está terminando, es increíble, tenemos una hora conversando, pero la verdad es que ha sido tan agradable. Perdón, yo creo que los había aburrido mucho. Y tan constructivo este programa que la verdad es que uno, como es apasionante, me apasionan sobre todo las cosas académicas, la verdad es que me ha hecho pasar un excelentísimo momento. Pero todos estamos sometidos a un orden, inclusive hasta los propios tribunales constitucionales. ¿Cómo influyen las decisiones de la Corte Interamericana al Tribunal Constitucional chileno? Yo aquí debo decir con mucha sinceridad que mucho menos que a los tribunales ordinarios. En Chile los tribunales ordinarios de justicia han sido bastante más receptivos que el Tribunal Constitucional frente a las decisiones de la Corte Interamericana. En el caso del Tribunal Constitucional yo no quiero decir ni que se desprecien o que no se apliquen. Simplemente nosotros no estamos todavía aplicando lo que algunos denominan directamente un control de convencionalidad. ¿Por qué? Porque tenemos una norma constitucional que dice que es deber de los órganos del Estado respetar y promover los derechos que se consignan en la Constitución y en los tratados que Chile haya ratificado y que se encuentren vigentes. Por lo tanto, si queremos traer la Convención Americana de Derechos Humanos a la argumentación constitucional, a ver si me explico con claridad, no lo hacemos citando a la Corte Interamericana, sino que a nuestra propia norma constitucional, porque le decimos a los órganos del Estado, mire, usted tiene un imperativo por nuestra propia Constitución. A lo mejor eso no le gusta a la Corte Interamericana, pero creemos que Chile tiene una regulación constitucional en este momento que nos ha permitido proceder de esa manera. Solamente quisiera finalizar diciendo que con todo lo justiciable, cada vez más nos citan en sus acciones jurisprudencia de la Corte Interamericana para que la tengamos presente. Lo que debo decir simplemente es que en nuestro razonamiento esa cita no es tan frecuente como pudiera esperarse, porque más bien razonamos con mayor apego a lo que es nuestra propia Constitución. Yo estoy totalmente consciente de que eso es así. He leído algunas de sus decisiones y parecería que eso comienza a ser una corriente de los demás tribunales constitucionales en todo el área de América Latina. De todos modos, magistrada, en nombre de la Fundación Institucionalidad y Justicia, en nombre de nuestro país, le agradezco, le doy las gracias por haber aceptado la invitación a compartir estas ideas con la sociedad dominicana que, sin lugar a dudas, van a contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad dominicana. Así que muchísimas gracias. Las gracias se las doy yo y permítanme, a través de este medio de comunicación que llega a toda la sociedad dominicana, agradecerles a ustedes esta invitación, desearle la mayor de las suertes al Tribunal Constitucional de República Dominicana, que ya ha cumplido 2 años de vida,
y a ustedes en su construcción constitucional. Nosotros siempre estaremos cerca de ustedes para apoyarlo y para seguir viviendo el vínculo tan fraterno que existe entre nuestros dos países. Qué bien. Ojalá y que cuando vuelva podamos hacer otro programa que vaya dirigido a un tema que a usted le apasiona y que a mí también, que es el que tiene que ver con la argumentación, la hermenéutica en materia constitucional. Sí. Así que, gracias. Y a ustedes, amables televidentes, les decimos hasta la próxima, en donde estaremos en un nuevo conversatorio de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hasta entonces.